Alan es gerente de territorio para la región noroeste en Panduit, México. Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se unió a Panduit en 2019, incorporando 7 años de experiencia en el mercado de telecomunicaciones. Su amplio conocimiento técnico y comercial en diferentes verticales y su visión de negocios ha permitido que Panduit México se distinga en el mercado por incorporar nuevas arquitecturas de infraestructura de red a la altura de las necesidades que requiere la transformación digital en nuestro país. Actualmente, lidera múltiples estrategias con la región noroeste para las soluciones de redes industriales e Industria 4.0. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Moni, por la presentación. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema importante del día de hoy, que es la evolución de la fibra óptica. Este tema es bastante importante para nosotros porque este es el año de la fibra óptica para nosotros, para Panduit. Entonces, vamos a ver diferentes cambios bastante significativos este año, donde vamos a trabajar principalmente en algunos casos de la fibra óptica, que ahorita les voy a platicar un poco cómo vamos a estar trabajando en ellos. Y bueno, antes que nada, para empezar con el tema importante, pues tenemos que ver la parte de los estándares. Los estándares es un elemento bastante importante, hablando directamente de la tecnología, porque sin los estándares no podríamos estar haciendo algunas innovaciones, porque los estándares prácticamente vamos a proteger la parte de los equipos activos, la parte de los humanos, y obviamente esto es para que la transformación digital, la transformación de los datos sea más eficiente, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de estándares, tenemos los estándares comunes, los estándares por aplicación y los estándares por componente. En este caso nos vamos a enfocar mucho en el ANSI TIA 568C.3, que nos habla directamente de la fibra óptica, ¿ok? Directamente, ¿por qué la fibra óptica? Bueno, regularmente sabemos, vamos un poquito más atrás, sabemos que la parte de UTP maneja pulsos eléctricos, ¿no? Regularmente son pulsos eléctricos y sufrimos mucho de la parte de interferencias electromagnéticas. Por ejemplo, si tenemos un cable UTP al lado de un cable eléctrico, pues vamos a sufrir este tipo de interferencias electromagnéticas. En la parte de la fibra óptica es totalmente diferente porque son haces de luz. Entonces, con los haces de luz, pues obviamente no tiene ningún tipo de afectación contra los campos electromagnéticos. Y bueno, esta parte de la seguridad, la velocidad y la distancia son muy buenos. Por ejemplo, en el UTP, otra vez hablando de él, podemos llegar hasta 100 metros, ¿no? Lo que nos dice el estándar. Y la parte de la fibra óptica tenemos distancias mucho mayores que nos puede ayudar, obviamente, a llegar a distancias o lugares donde a veces es un poquito difícil llegar, ¿no? La parte también, este año el mercado de la fibra óptica crecerá a una tasa del 8.5% para el 2025. Por eso nosotros como PAN nos estamos preparando en esta parte para que obviamente cuando esté creciendo este mercado, pues obviamente poder cubrir las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues por ejemplo, ahora todos nuestros distribuidores ya van a tener cortes de fibra óptica. ¿Qué quiere decir de esto? Por ejemplo, tenemos un cliente que quiere 500 metros de fibra óptica interior-exterior o M4, prácticamente ellos nos piden esa solicitud, nosotros como Panduit hacemos ese corte con el distribuidor que ustedes quieran, prácticamente ya les vendemos cortes a la medida de sus proyectos. Esa es una innovación bastante importante. También vamos a tener actualmente en nuestros almacenes una gran cantidad de inventario de fibra óptica. Esto también para cubrir toda la parte de sus proyectos. Y bueno, antes que nada, pues, ¿por qué la fibra óptica? Bueno, la parte de la fibra óptica, pues ya podemos llegar, tiene nuevos desarrollos, la parte de la fibra, pues tenemos comunicaciones en ciudades. Esto lo vamos a ver mucho en la parte de 5G, la parte 4G. Esto quiere decir que prácticamente ya la fibra óptica llega a una antena y ya la antena prácticamente vamos a tener anchos de banda bastante bueno, obviamente para la transmisión de datos, ¿no? Ya podemos ver videos sin ningún problema en nuestro celular, porque ya la parte de la comunicación de la fibra óptica ya la tenemos directamente en antenas. También ya la tenemos en la parte de nuestras casas, donde ya tenemos triple play.
ya podemos estar trabajando directamente, descargando, subiendo archivos, no sé, teniendo conferencias, como por ejemplo en este momento, ya podemos tener ese tipo de situaciones que nos ayuda bastante para la parte de transmisión de datos. Y bueno, también la parte de las redes empresariales, velocidades ya de 800 gigas, la expansión del 5G que requiere miles de kilómetros de cable, la parte también de All Optical Networks, también esta nos va a ayudar bastante. Y un punto importante que me gusta mucho es el uso del WDM, multiplexación por longitud de onda. Ahorita les voy a explicar un poquito más de cómo va esta parte del desarrollo de la tecnología de la fibra óptica. Y bueno, antes que nada, ya les expliqué un poquito, ¿no? ¿Qué es la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica es un hilo de vidrio, de silicio fundido que conduce luz y prácticamente podemos llegar a distancias mayores. Siempre vamos a ocupar un emisor y un transistor, un emisor y un receptor. Esta parte siempre va a ser una transmisión full duplex, el que va a estar emitiendo y el que va a estar recibiendo. Siempre en este caso. Hay otros casos en la fibra óptica que también les voy a platicar un poquito de cómo trabaja, ¿no? Y bueno, obviamente ya los anchos de banda, como les he dicho, pues son mucho mayores, ¿no? Podemos estar trabajando, alcanza mayores distancias, podemos llegar a distancias prácticamente de miles de kilómetros. Les voy a dar un ejemplo. El máximo enlace de fibra óptica que yo he visto está desde Tijuana prácticamente hasta Cancún. Si se fijan, es una distancia bastante larga de un solo hilo bueno, prácticamente son varios hilos de fibra, pero es un enlace de fibra óptica, entonces podemos llegar a distancias bastante grandes. ¿Ok? Y bueno, obviamente también hay diferentes tipos de cables de fibra óptica, ¿no? Tenemos los interiores, los exteriores, interiores, exteriores, y todo esto tienen un porqué. Obviamente nos regimos bajo las normas, pero aquí, por ejemplo, en México nos regimos con la norma oficial mexicana, la NOM. Entonces, en la NOM nos dice varios puntos en varias partes de la norma que no podemos sobrepasar, por ejemplo, un interior de un edificio más de 15 metros. ¿Esto por qué? Bueno, de un cable exterior. Sabemos que los cables exteriores, como vemos aquí en la imagen, son de color negro. Este tipo de cables no tienen ningún tipo de protección contra humo o contra, si en caso de que lleguen a quemarse, generan humos tóxicos. Entonces, regularmente, cuando estamos en un edificio, la gente no muere por quemarse, ¿no? Sino muere por una asfixia. Entonces, si tenemos este tipo de cables en interiores y llega a haber un incendio, prácticamente va a generar humo tóxico y puede haber mucha pérdidas humanas por intoxicación. Entonces, lo que nos dice la norma, prácticamente que tenemos que tener cables interiores, que realmente la chaqueta de este tipo de cables pues pueden ser tipo Riser, tipo Plenum, LZH. Este tipo de cables pueden ser retardantes al fuego y obviamente también tienen la parte, una propiedad que no emiten ningún tipo de humo tóxico, ¿no? Y por ejemplo, la parte de los cables exteriores regularmente siempre son de color negro. Esto nos va a ayudar mucho para la protección de la humedad y también la protección contra los rayos ultravioleta. Entonces, este tipo de cables nos van a ayudar mucho en esa parte. No vamos a tener ningún tipo de afectación si empieza a llover, si hay humedad, si no hay humedad, si hace mucho calor, porque aquí en México tenemos diferentes tipos de climas. En algunos lados son calores extremos, en otros lados son muy húmedos. Por ejemplo, Puerto Vallarta he escuchado que son de los lugares más húmedos. Puede ser si lo comparas con Cancún, con Acapulco, obviamente hay zonas mucho más húmedas. Y el interior exterior tiene una propiedad bastante buena que a mí en lo particular me gusta mucho, que podemos instalarlo directamente, tanto como dice su nombre, en las partes interiores, porque tiene la protección, puede ser tipo Plenum, LZH o Riser, pero son de color negro. Y como les había comentado, pues la parte color negra nos va a ayudar a la protección de rayos ultravioleta. Este tipo de cables pues tienen esa gran propiedad de que pueden ser instalados en cualquier tipo de edificios interiores o exteriores. Y bueno, ¿por qué la fibra óptica, no? Bueno, el vidrio consta de dos partes, que son dos partes bastante importantes, la parte del núcleo y la parte del claro. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos
de fibras ópticas y va cambiando el tamaño del núcleo. Aquí, por ejemplo, el núcleo es donde prácticamente el haz de luz se va a conducir. Tenemos diferentes tipos, la fibra monomodo y la fibra multimodo, que antes les voy a explicar un poquito más, pero prácticamente todo el haz de luz va a pasar por el núcleo y el cladding nos va a ayudar para que cuando estemos transmitiendo los haces de luz no se escapen, no tengamos la famosa reflexión, y si tenemos reflexión obviamente nos tenemos pérdidas de la luz y la distancia y el ancho de banda va a disminuir. ¿Ok? Y bueno, prácticamente nosotros hablamos de la fibra óptica que es un micrón, ¿no? Y bueno, realmente un micrón es la millonésima parte de un metro. Si se fijan, así lo podemos representar. Y es un símbolo, es como una M. Y prácticamente, si nosotros lo quisiéramos ver directamente con nuestros ojos, es prácticamente imperceptible, ¿no? No lo vamos a poder distinguir, necesitamos un microscopio para poder distinguir el núcleo de una fibra óptica. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de la suciedad, es un elemento bastante importante en la fibra óptica. Si nosotros, por ejemplo, si tocamos la fédula, donde prácticamente tenemos la fibra, tocamos la fédula con nuestra yema de dedo, nosotros tenemos grasa cutánea y la grasa cutánea puede llegar a afectar, se puede ver así a simple vista, bueno, con el microscopio se podría ver esa transmisión y recuerden que el 80% de los problemas de fibra óptica son por suciedad. Entonces, no debemos de tocar, siempre tenemos que tener bastante limpieza en nuestros conectores para evitar que tengamos interferencias o pérdidas de información. Y aquí podemos ver a grandes rasgos cómo puede ser distinguido el núcleo y el cladding. Regularmente el cladding siempre va a ser de 125 micras en todas las fibras, puede ser multimodo, monomodo, diferentes versiones, y el núcleo sí va cambiando. Por ejemplo, el de 50 micras lo vamos a ver en OM3 o M4, en OM1 o OM2 va de 62.5. Igual en OM5 también estamos hablando de 50 micras. Y en la fibra monomodo vamos a hablar de 9 micras. Aquí como lo vemos, prácticamente 9 micras en monomodo, 125 en cladding. En algunos libros los pueden ver en 8 micras la monomodo, pero no hay ninguna afectación si son 9 o 8, pero eso es prácticamente en teoría. En la parte multimodo, 50 sobre 125, vamos a hablar 50 del núcleo, 125 del cladding. Esto vamos a hablar de la fibra UM3, UM4, UM5 y la fibra multimodo 62.5 sobre 125. Esta solamente es OM1 o OM2, que prácticamente son fibras que ya están descontinuadas. Ya la nueva tecnología que nos está impulsando ya no nos da un ancho de banda que nos pueda ayudar. Entonces ya actualmente solamente vamos a estar trabajando OM3, OM4 y OM5. Y aquí podemos ver un poquito más de cómo es la fibra óptica. Tenemos ahí el diámetro, ahí de una fibra monomodo, donde tenemos el núcleo de 9, puede variar hasta 62.5 si es una fibra multimodo, o M1 o M2. El cladding, que todos van a ser 125. El buffer, que es de 900, que ese prácticamente si nosotros lo estamos trabajando, que cuando hacemos la limpieza de la fibra lo podemos observar. Y bueno, ahí tenemos lo que son los núcleos, los diámetros del núcleo. Y bueno, aquí por ejemplo ya les había hablado un poquito, ¿no? De los tipos de fibra óptica. Aquí vamos a hablar de la división de la fibra multimodo. Tenemos la fibra OM1 o OM2. Aquí, por ejemplo, hay aquí nos equivocamos, aquí 62.5, en UM3 son 50, igual en UM4, en UM5 son igual 50 micras, pero no sé si se acuerdan de de los primeros slides que les hablaba de la multiplexación por longitud de onda. Bueno, esta es una nueva actualización de la fibra OM5. La parte de la multiplexación por longitud de onda, si nosotros vemos este tipo de fibras actuales, OM3, OM4 y OM5, la única diferencia de la OM5 es que prácticamente con un solo hilo de fibra podemos trabajar diferentes anchos de banda.
o longitudes de onda, perdón. Las longitudes de onda yo los veo como si fueran canales de transmisión. Entonces, por ejemplo, si la OM4 podemos llegar, no sé, a 10 gigas, a 300 metros, solamente es un enlace full duplex, como les había comentado, uno que recibe y uno que emite, y solamente podemos llegar a esos 10 gigas. En cambio, la fibra OM5 tiene ahí una característica bastante especial. Igual, podemos tener solamente dos hilos de fibra, uno que emite y uno que recibe, pero va a trabajar con 4 longitudes de onda diferentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es que, por ejemplo, puedo tener dos longitudes de onda, dos que vayan, que emitan y dos que reciban. Y, por ejemplo, estas dos pueden estar mandando 10 gigas de información y recibiendo 10 gigas de información. Si lo vemos así, podríamos tener en un solo enlace de fibra de óptica OM5 hasta 40 gigas de información. Entonces, esa es una parte bastante especial de la multiplexación por longitud de onda que les comentaba, que es una nueva actualización de la fibra. Si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué, Alan? Que físicamente la fibra es igual que el OM4, sí. Simplemente que esta tiene esa condición de que pueda mandar diferentes longitudes de onda. No sé si han visto un disco muy famoso de una banda, que es un triángulo que entra un haz de luz y salen diferentes colores de haces de luz. Esa es una multiplexación por longitud de onda. Es algo muy simple, pero prácticamente es una condición óptica que nos hace que se divida la longitud de onda. Es padrísimo, pero prácticamente es a grandes rasgos como trabaja la OM5. ¿Ok? Y bueno, regularmente los tipos de fibra óptica trabajan con diferentes tipos de transmisores. Por ejemplo, el bisel se han vuelto muy popular para el desarrollo de fuentes de transmisión de luz. Esto lo vamos a trabajar directamente con fibras multimodo y por eso también el ancho de banda y la distancia son menores. El bisel es muy similar a un LED. Si se fijan, el cono de transmisión es muy amplio y con eso obviamente podemos llegar a menores distancias comparado con el láser que trabaja la fibra en monomodo. Regularmente, si nosotros lo comparamos con un láser normal, ¿no? Que estamos jugando a veces con ese láser, el haz de luz es muy recto y este haz de luz pues puede llegar a distancias bastante largas, ¿no? Prácticamente yo siempre les digo cuando la distancia que puede llegar la fibra monomodo, yo siempre lo veo como X. Prácticamente la distancia lo pone el equipo activo. Si el equipo activo dice, ¿sabes qué? Puedo llegar hasta 20 kilómetros nos va a dar la fibra monomodo. 50 kilómetros, es el mismo caso, o sabes que solamente el equipo activo puede llegar a 3 kilómetros, ese es el ancho de banda o más bien la distancia que nos va a llegar la fibra monomodo. Entonces realmente vean como la fibra monomodo como una carretera que prácticamente si tienen un buen carro pueden llegar a muy buena distancia, o si un carro más limitado podemos llegar a distancias menores y en cambio con la fibra multimodo podemos llegar a distancias menores. Como les decía, el cono de transmisión es mucho más amplio y si se fijan pues va rebotando los haces de luz. Entonces cada rebote que tenga dentro del núcleo y con el cladding vamos teniendo esa reflexión que les comentaba. Esa reflexión nos va haciendo que llegue a distancias menores. ¿Y cuáles son las distancias con las que podemos llegar directamente con la fibra monomodo y multimodo? Pues miren, por ejemplo, aquí si trabajamos, bueno, ya les voy a hablar un poquito más de la OM1 y OM2, ya no están tan especificadas, pero por ejemplo, si queremos trabajar no sé, a 10 gigas, con OM3 podemos llegar a 300 metros, 40 gigas, 100 metros, igual 100 gigas a 100 metros con OM3, se fijan OM4, 400 metros, 150 40 gigas, igual 150 a 100 gigas. La OM5, igual, se fijan en la misma alineación que la OM4, simplemente que la forma distinta que trabaja son las longitudes de onda y podemos llegar prácticamente a esas distancias
Y la OM5, como les había comentado, que trabaja diferentes longitudes de onda, trabaja 850 nanómetros, 880, 910 y 940 nanómetros. Esas son la parte diferente de la OM5 con la OM4. Y bueno, prácticamente ahorita los voy a hacer expertos en fibra óptica. Ustedes cuando vayan directamente con un cliente o un proyecto, con el simple hecho de ver el color de la fibra óptica, vamos a saber qué tipo de fibra es. Aquí va el tip. Si ustedes ven una fibra de color amarillo, es una fibra monomodo. Este es un estándar de todos nosotros como fabricantes que tenemos. No podemos hacer una fibra de color violeta. Sí se puede hacer, pero prácticamente no está en el estándar. Entonces, realmente nos pusimos de acuerdo para que en el estándar, si es un color amarillo, es una fibra monomodo. Si ustedes ven una fibra de color anaranjado, es una fibra OM1 o OM4 o OM2. ¿Ok? Entonces, si un día van con un cliente y de repente llegan a ver un cable de color anaranjado, ustedes ya saben que es una fibra que ya necesita una actualización. Si ven una fibra de color, color aqua, color azul claro, esta es una fibra OM3 o OM4. Si ustedes ven una fibra color verde, es una fibra OM5 y prácticamente así con esos colores ustedes pueden saber qué tipo de fibra están trabajando sus clientes o sus proyectos. ¿Ok? Y bueno, prácticamente aquí ya como les había comentado, ¿no? Cómo es la luz, cómo se transmite la luz directamente en una fibra monomodo, una, una transmisión recta, que por eso podemos llegar a distancias mayores. Y aquí se fijan, regularmente siempre es color amarillo para parte interiores, puede ser color negra en la parte exteriores o interior-exterior. Aquí como vamos a distinguir la fibra óptica, si es monomodo, siempre debe de decir fibra o solamente sus indicaciones 9/125. Aquí nos está queriendo decir esa distinción, que 9 es la distancia del núcleo y 125 del cladding. Entonces así podemos saber qué tipo de fibra óptica es. Y la fibra multimodo, se fija en la transmisión, les va dando golpes directamente en el cladding, vamos teniendo esa parte de la reflexión. Aquí, por ejemplo, ya les había comentado que la fibra anaranjada es OM1 o OM2, la parte de la fibra color aqua es OM3 o OM4, y también si ustedes la ven en un color negro en la parte exterior, va a decir 50/125 o 62.5/125. Entonces ahí vamos a distinguir si es una fibra OM1, OM2, OM3 o OM4. Si es un color verde, como les había comentado, es una fibra OM5. Y bueno, también tenemos diferentes tipos de conectores, ¿no? Tenemos actualmente ST, SC, LC, CS, ¿ok? Prácticamente la actualización de los equipos, de la transmisión de datos, pues nos han obligado a descontinuar algunos conectores. Solamente en la actualidad el conector más usado es el conector LC. El LC es un conector bastante cómodo, es muy chico y que prácticamente todos los equipos como un switch vienen con ese tipo de conectores. Aquí, por ejemplo, podemos tener mayor densidad en un distribuidor de fibra óptica con el cable, con el conector LC. Una nueva actualización es el conector CS, que todavía es más pequeño que el LC. Y obviamente este es pensado para la parte de alta densidad. Aquí, por ejemplo, los equipos activos es muy difícil que tengan este tipo de conectores CS, pero nosotros siempre lo recomendamos. Si, por ejemplo, tenemos un data center y, por ejemplo, el cliente tiene sus equipos activos en LC, les recomendamos una punta LC y la punta CS para tener mayor densidad en el distribuidor y obviamente llegar a los equipos activos y así tener la alta densidad, ¿no? Prácticamente. Y también tenemos los cables de multifibras, los MPO. Este tipo de conectores MPO pues, prácticamente nos ayudan porque tienen bastantes fibras ópticas dentro de ellos, ¿no? Pueden tener 6, 12 o 24 hilos de fibra
Estos son muy utilizados actualmente en data centers, donde tenemos poca distancia y un ancho de banda bastante bueno. Siempre después del MPO va un cassette, que prácticamente llega el cassette y hace la división de las fibras ópticas. No es una multiplexación por longitud de onda, sino es una multiplexación, entre comillas, de la fibra óptica. O sea, por ejemplo, si lleva 6 hilos de fibra el MPO, va a salir 6 conectores LCs. Entonces ahí ya podemos hacer la división o la conexión directamente a los equipos activos. Y bueno, tenemos la terminación en campo y la parte de prepulido en Opticam. Si a mí me lo dicen, a mí me encanta usar el Opticam, ya el pulido en campo ya es algo del pasado. No sé si les tocó que teníamos las lijas de diferentes diámetros y teníamos que estar poniéndole epóxico y haciendo los ochos para tener un pulido excelente. Imagínense, yo me acuerdo que hacíamos conectores y para hacer un conector te tardabas, no sé, 20 minutos. Imagínense si teníamos que hacer 250 conexiones, era prácticamente llevarnos todo el día. Y ahora con el prepulido Opticam es un sistema mucho más sencillo donde ponemos el equipo, ya viene pulido de fábrica, solamente nosotros lo que hacemos es una conexión mecánica donde prácticamente viene la fibra, tenemos el conector, llega la fibra que estamos colocando, dentro viene un gel que la alinea y prácticamente cuando alinea la fibra, el gel hacemos que cerremos el conector, el gel se fija y hacemos la transmisión. Entonces es una chulada esta parte porque eh, tenemos ya un conector prepulido en Opticam en menos de 2 minutos. Entonces, si ya tenemos una conexión de 250 enlaces, entonces lo podemos llevar ya en horas, ¿no? Que nos llevamos antes todo el día o nos podemos llevar horas en hacer esa parte. Y aquí, bueno, obviamente reforzando un poquito más de los colores, también si ustedes ven los colores de los conectores, también pueden distinguir qué tipo de fibra es, ¿ok? Si ustedes ven un color azul, azul oscuro, un azul marino, este color azul es una fibra monomodo. Si ustedes ven igual un azul en la parte de la chaqueta, perdón, de las botas, un color aqua, este es una fibra OM3 o M4. Igual si ven un conector color verde, este es OM5. Aquí tengan cuidado porque también hay conectores verdes que son monomodos. Entonces aquí ahorita les voy a enseñar un poquito por qué serían color verde. Es otro tipo de conector, otro tipo de aplicación que nos van a ayudar a otro tipo de transmisiones. Y también otro tema bastante importante es la parte del bend radius. El bend radius es la parte de la curvatura de la fibra óptica. Aquí nos dice la norma que siempre debemos de tener 10 veces el diámetro del diámetro del cable al momento de doblarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver esta característica bastante especial. ¿Qué pasa si nosotros doblamos de más la fibra óptica? La fibra óptica es bastante frágil al momento de estarlo instalando. No es lo mismo que instalar un cable eléctrico, un cable UTP y una fibra óptica. La fibra óptica, como les comentaba, prácticamente es vidrio. ¿Y qué pasa con el vidrio? El vidrio tiende a romperse. Entonces, si nosotros lo doblamos de más, la fibra óptica la vamos a romper y vamos a tener pérdida de luz. Entonces, si tenemos una pérdida de luz, prácticamente ustedes a simple vista el cable lo van a ver bien, pero al momento de estar transmitiendo no vamos a recibir ningún tipo de información y tenemos que hacer un chequeo con un BFL, que es un verificador visual de fallas. Vamos a ver dónde está esa falla y tratar de reponerla haciendo una fusión, cortando donde está ese pequeño corte, hacemos un corte, hacemos la fusión y ya prácticamente vamos a tener la reparación, pero sí es de bastante consideración revisar la parte de la curvatura de la fibra óptica. Entonces, yo les recomiendo que revisen la ficha técnica si, no sé, dice que mide no sé, un centímetro, por decirlo así, el diámetro y el bend radius va a ser 10 veces más. Entonces, vamos a decir que son 10 centímetros lo que podemos doblar a ese cable. Entonces, hay que tener cuidado en ese tema. Y bueno,
Aquí vamos a hablar un poquito también de una tecnología, como les había comentado, de la multiplexación por longitud de onda. Bueno, pues aquí también vamos a hacer una división de la fibra óptica por unos equipos, que es la parte de GPON, ¿no? La parte de GPON que nos va a ayudar a la parte de, o es una red punto multipunto, donde vamos a trabajar diferentes transmisiones, la 2.4 gigabits de bajada o 1.24 de subida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No sé si han visto ya en su casa que ya tenemos nuestros modems, llega solamente un conector de fibra óptica. Les comentaba, es un conector color verde. No porque sea un conector color verde significa que es una fibra OM5, sino simplemente esta es una fibra monomodo, pero con este conector que es un SC, con una distinción que es color verde. Esto quiere decir que tiene una inclinación de 8 grados la fédula para evitar un retorno de transmisión, la pérdida por retorno de la luz, para evitar que se quemen los transmisores. Entonces, esta parte de GPON es bastante especial. Aquí les comentaba que es un color verde esta parte de esta tecnología. Vamos a ocupar diferentes accesorios, por ejemplo, la fibra monomodo, es sí o sí usarla en este tipo de tecnologías. Los splitters, que también tenemos splitters de rack, las cajas. Nosotros no manejamos las ONTs ni las OLTs, pero prácticamente tenemos socios de negocios que manejan este tipo de equipos, ¿no? Que son las Optical Line Terminal, la OLT, y la Optical Network Terminal, que estamos hablando de la ONT. Nosotros la vamos a ver directamente en nuestras casas como un modem, pero es una ONT. Entonces, esta parte de la fibra óptica tiene varias características muy especiales. Solamente se pueden llegar hasta 20 kilómetros en tecnología GPON. Tiene diferentes tipos de atenuaciones dependiendo la división que hagamos, 1.2, 1.4, 1.8, 1.16, 1.32 y 1.64. Si se fijan, cada una lleva decibeles diferentes. Solamente se pueden hacer 64 divisiones en una sola hilo de fibra. Aquí, por ejemplo, lo que les había platicado, hacemos la división de longitudes de onda, aquí no. Sí se puede hacer también, ahorita les voy a demostrar cómo, pero aquí se hace la división de un solo hilo de fibras. Por ejemplo, tenemos una fibra monomodo de 6 hilos, la podemos dividir, cada hilo de ellos lo podemos dividir hasta 64 veces. Entonces, podemos dar esa transmisión, esa información a 64 usuarios en cada hilo de fibra. ¿Ok? Entonces, ahí podemos hacer ese tipo de divisiones. Y aquí está la multiplexación por longitud de onda. Esta multiplexación de onda, no sé si han escuchado, hay sus proveedores de servicio que les dicen, ¿sabes qué? Te doy el triple play. Ya te dan prácticamente televisión, te dan internet y te dan también teléfono, que prácticamente ya no ocupamos el teléfono en nuestras casas, pero también es un servicio que ellos te dan porque hacen la división de la luz, como les había comentado, aquí prácticamente es como si fuera un prisma, llega el haz de luz, salen diferentes haces de luz, que esa son longitudes de onda o diferentes canales donde vamos a transmitir y vamos a poder hacer ese tipo de transmisiones. Aquí el tipo de arquitectura solamente es recomendable que se hagan 2 niveles de spliteo, dos niveles de división de la fibra. Como les comentaba, se puede hacer hasta 64 veces la división de un solo hilo de fibra, pero solamente se pueden poner 2 niveles de división. Por ejemplo, aquí tenemos 1 a 32, podemos llegar a 32 usuarios, o aquí podemos poner una división 1 a 4 y después 1 a 8, pero que no superen las 64 divisiones ese hilo de fibra. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, vemos el hilo de fibra, se divide 4 veces y después se vuelve a dividir 8 veces. Eso es directamente para que lleguemos a nuestros usuarios con la ONT. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, les comentaba, ¿no? La parte de las longitudes de onda. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí, por ejemplo, el servicio internet, tenemos un router, servicios IP, tenemos el switch capa 3, colocamos una ONT, ponemos un WDM, que es el que va a hacer la división de las longitudes de onda, un amplificador óptico, un transmisor óptico que a lo mejor llega a una señal de Skype. Ponemos aquí el WDM, hacemos las 64 divisiones y podemos llegar a lo mejor a una casa con un modem donde prácticamente
bueno, pueden hacer una conexión coaxial que ya nadie lo maneja, pero podemos hacer una conexión con un cable UTP a un Smart TV. Podemos llegar a, no sé, conectarlo directamente a un videojuego, a una computadora y hacemos todo ese tipo de transmisiones. Aquí, por ejemplo, se fijan, tenemos diferentes longitudes de onda, 1310, 1490 y 1550. Aquí, por ejemplo, la 1310 es para bajada de datos, subida de datos la 1490 y la parte de video es la 1550. Entonces ya ninguna se interfiere entre ellas y podemos hacer esa transmisión de triple play. Y bueno, también GPON maneja otro tipo de estándares. Aquí, por ejemplo, nada más a grandes rasgos, les digo que solamente son 64 usuarios. Se fijan tanto en la E2 y en la IEEE, son 64 usuarios. Podemos trabajar 2.5, 1.25 que les había comentado, hasta 20 kilómetros. Todo nos dice que son 20 kilómetros, distancia máxima, desde el punto donde está la OLT hasta la ONT. ¿Ok? Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos que tener también presupuestos de atenuación. Aquí ya es, si quieren algún tema más en particular, si nos vamos a lo más específico, pues tenemos que ver la atenuación de la fibra por kilómetro, tanto de bajada como de subida, la atenuación de los splitters, la atenuación de los empalmes y la atenuación de los conectores. Todo eso nos va a dar un presupuesto de atenuación. ¿Ok? Regularmente todas las ONTs trabajan a ciertos decibeles. Por ejemplo, yo he visto ONTs que trabajan a 26 decibeles, pero si se fijan, si hacemos una división de 64, tenemos 18. Entonces tenemos muy poco presupuesto de atenuación. Tenemos que considerar la parte de los decibeles por kilómetro, de subida y de bajada, los empalmes y los conectores. Entonces no debemos sobrepasar lo que nos dice la ficha técnica de los equipos para evitar que dejen de funcionar o que no estén funcionando y que tengan ahí problemas de transmisión. Es un punto importante en este tipo de tecnologías. Y bueno, los componentes de un enlace, ¿no? Tenemos que tener así ya a grandes rasgos como cerrando un poquito ya el tema de la fibra óptica, pues tenemos que ver según el ambiente, ¿no? Que vamos a poner, si vamos a poner cables Plenum, LZH, Riser. Recuerden que no podemos poner cables exteriores en interiores, si están totalmente diseñados para exteriores. La parte exterior, la parte de la humedad, si van a tener gel o no van a tener gel. La parte de aplicaciones, qué tipo de flamabilidad tienen, humedad o temperatura. También los niveles de protección, si vamos a requerir armadura o sin armadura. ¿Esto para qué? También tenemos los cables, son los favoritos para los roedores. Entonces, por ejemplo, muchos roedores empiezan a morder la fibra y llegan obviamente a perder se llegan a romper y tenemos la pérdida de transmisión. Y obviamente si ponemos una armadura, cuando el roedor esté mordiendo, no lo va a matar ni nada, pero prácticamente le va a dar ahí un pequeño picor en su hocico y lo va a alejar directamente de que deje de estar ahí mordiendo el cable. Entonces esta parte también es bastante importante, donde vamos a tener armadura en nuestra protección de fibra óptica para evitar ese tipo de destrozos, ¿no? También las hormigas llegan a morder la parte de la fibra y nos llega ahí a bajar algunos enlaces bastante importantes. Y bueno, también los colores, que es un tema bastante bueno. Ustedes ya son expertos, ya si ven un color amarillo, es una fibra monomodo, una fibra color anaranjado o M1 o M2, color aqua. Estamos hablando de una fibra OM3 o M4, y un color verde o M5, y todos de color negro son para uso exteriores, ¿ok? Pues bueno, también tenemos bastantes herramientas para ustedes para que, bueno, obviamente ya son expertos en fibra óptica. Ahora lo que queremos es que sea una recomendación mucho más sencilla y mucho más eficiente al momento de hacer una recomendación de fibra óptica. Es muy sencillo, prácticamente nos metemos en el configurador de Panduit para fibra óptica, nos metemos, por ejemplo, aquí en fibra óptica, no sé, nos dice un cliente, voy a trabajar a una distancia de 400 metros. ¿Ok? Y aquí lo ponemos más o menos el rango, a cuánta velocidad, que nos diga, ¿sabes qué? Voy a trabajar a 10 gigas. ¿Ok? Prácticamente nos va a decir, ¿sabes qué? Son este tipo de cables que podrían ser recomendables. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ¿no? Va a ser interior, exterior, planta externa. La planta externa son, obviamente,
la parte de los cables exteriores. Bueno, sabes que yo quiero trabajar un cable interior-exterior. ¿Lo quieres con armadura o totalmente dieléctrica? No, ¿sabes qué? Yo lo quiero dieléctrica. Ok. Y por ejemplo, aquí nos manda este tipo de recomendaciones. ¿Sabes qué? Ok. Necesito este. ¿Qué tipo de conectores vamos a trabajar? Pues sabemos que los conectores principales son los LCs. Ok. ¿Lo quieres prepulido, pulido en campo o fusión? ¿Sabes qué? A mí me encanta el Opticam, como les había comentado. Lo selecciono. ¿Qué tipo de bandeja vamos a ocupar? Por ejemplo, la FMD1 ya está descontinuada. Próximamente la vamos a quitar, pero bueno, ponemos la FMR1 y bueno, vamos a ocupar unos FABs. Aquí los FABs prácticamente es donde vamos a hacer la acoplación entre conectores. ¿Sabes qué? Lo necesito OM3, 6 conectores duplex LC. ¿Ok? Y bueno, también nos va aquí a decir qué tipo de jumpers vamos a ocupar. ¿Sabes qué? Necesito de 2 metros. LC. Y aquí nos dice si necesitamos un Fano Kit. El Fano Kit simplemente nos va a dar mayor resistencia en la fibra óptica. Por ejemplo, si ya tenemos solamente el hilo de fibra, esto nos va a ayudar a cubrirlo a unas 900 micras para obviamente que sea más resistente. Le digo, ¿sabes qué? Pues no lo quiero seleccionar en este caso. Y yo ya tengo a lo mejor mi kit básico de Opticam. ¿Sabes qué? Quiero terminar la configuración y prácticamente nos vienen todos los números de parte, ¿no? Entonces aquí podemos exportar la configuración y mandársela al cliente. Entonces es una forma muy sencilla para hacer una recomendación de fibra óptica. Ustedes ya son expertos, ahora simplemente le vamos a dar los números de parte idóneos a nuestros clientes para esta parte del proyecto. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alan, por tu presentación el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron. Perfecto, vamos a iniciar nuestro juego del día de hoy. Muchísima suerte a todos. Y vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia física entre las fibras monomodo y multimodo? Ahí tenemos 4 posibles respuestas. Vamos a ver, vamos a dar algunos segundos. Y la respuesta correcta, que fue la gran mayoría, fue diámetro del núcleo. No sé si quieras dar una breve intervención, Alan, para las personas que a lo mejor tuvieron confusión. Sí, claro, ahí Moni, prácticamente ya lo habíamos hablado, el diámetro del núcleo, tanto de la fibra monomodo como multimodo, está variando, puede ser la OM1 o OM2, habíamos hablado que es 62.5, y la fibra OM3 o OM4, que son 50, y la fibra monomodo, que son 9 micras. Así que muchísima suerte. Vamos con esa segunda pregunta. ¿Qué colores de chaqueta de cable distinguen a la fibra multimodo? Vamos a ver. Dame unos segundos. La respuesta correcta, que fue la gran mayoría, fue la roja, naranjo, aqua y verde. Igual, Alan, ¿quieres dar aquí una breve intervención? Sí, claro, gracias, Moni. Pues prácticamente como lo habíamos hablado, la fibra OM1 o M2 se distingue por un color anaranjado, el color aqua OM3 o M4 y color verde la OM5. Es lo que distinguen a la fibra multimodo en los colores. Vamos por nuestra tercera pregunta. ¿Qué colores de chaqueta de cable distinguen a la fibra monomodo? Vamos a ver. Quedan unos segundos. Y la respuesta correcta era la verde. Aquí hubo pues otras personas que sí contestaron igual en azul. Igual aquí, Alan, ¿nos puedes dar una breve intervención para poder despejar dudas? Claro, aquí por ejemplo tenía un poquito de complicidad, ¿no? Esta pregunta, sabíamos que la chaqueta pues es el recubrimiento de la fibra, ¿no? Es el color amarillo que distingue a la fibra monomodo. Se podían ir o azul o verde, pero eso estamos hablando de un conector. Entonces aquí solamente estamos hablando de la chaqueta de cables, no estamos hablando del conector.
por eso tenía ahí un poquito de complicidad a ver quién se podía ir con la finta. Y ahora sí, vamos con nuestra cuarta pregunta. Recuerden que vale puntos dobles. Categorías de fibra multimodo. Vamos a ver. Quedan unos segundos. Vamos a ver quién se coloca en este podio. Y la respuesta correcta era el azul, que fueron todos. Muy bien. Excelente, ya todos son expertos en fibra multimodo. Claro que sí. Y ahora sí, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Igual aquí invitarles, este es el momento, si tienen alguna duda o comentario. Vamos a ver, había unas por el chat. Buenos días, Alan. Mi duda es, ¿la longitud de onda es lo mismo que el ancho de banda en la fibra óptica? No, de hecho es completamente diferente. Como hablé hace un momento, cuando hablamos de la longitud de onda, yo lo veía como un canal, lo veo como un canal. ¿Sabes qué? Es como si estoy transmitiendo canal uno, canal 3, entonces son diferentes canales donde estamos transmitiendo. Y el ancho de banda es la capacidad que cada canal tiene para mandarles información, prácticamente la capacidad que tenemos para transmitir datos a través de ese canal. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la que sigue. Buen día, ¿qué distancia soporta 40 gigabytes? Pues prácticamente lo puede soportar 4 fibras en total. Actualmente la OM3 te alcanza a una distancia de 100 metros. La OM4 y la OM5 te alcanzan una distancia de 150 metros. Y la fibra monomodo también te soporta trabajar a 40 gigas. Yo aquí lo veo como X, la distancia que te puede transmitir una fibra monomodo. Todo depende del equipo activo. Si el equipo activo te dice puedo trabajar a 40 gigas a 5 kilómetros, lo va a lograr y lo va a poder transmitir la fibra monomodo. Entonces esas 4 fibras a esa distancia te lo pueden estar trabajando sin problemas. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Tienen el roadmap de sacar fibra autosoportada? Sí, estamos pensando sacar fibra autosoportada a lo mejor no sé si a finales de este año o el próximo año, ya para tener fibra ADSS o figura 8, lo que estamos pensando. Actualmente solamente tenemos, como les había dicho, fibras exteriores. En caso de que ustedes quieran poner este tipo de fibras autosoportadas, hay un sistema que se llama lasheo. El lasheo es prácticamente ponemos entre poste y poste una guía de acero y vamos poniendo la fibra óptica y la vamos amarrando a esa guía de cobre, y así la podemos autosoportar. Este es un proceso no muy sencillo, pero es un proceso que está totalmente certificado. Pero sí, como les comentaba, esperemos que tenerla a finales de este año o próximo año tener este tipo de soluciones. Muchas gracias, Alan. Vamos con la que sigue. La herramienta para elegir lo más recomendable respecto a la fibra óptica y sus componentes, ¿dónde está disponible? Prácticamente esta página, creo que se la pasamos ahí en el chat, ¿verdad, Moni? Ahí está en Hay el algunos links. Ahí en el chat tenemos los links, ahí pueden ustedes ver este configurador, es bastante amigable para ustedes. Realmente lo que queremos es que sea muy sencillo y ustedes, ya dependiendo las distancias, el ancho de banda con el que quieren trabajar, podemos tener la fibra correcta y los accesorios correctos para su proyecto, su instalación. Sí, de hecho, volvimos a mandar los links por si los quieren consultar. Así Y ahí es. más información. Vamos con la que sigue. Buen día. Si uno realiza la compra del Opticam, ¿la misma incluye algún tipo de capacitación para utilizarla? Claro, sin problema. Podemos darles una capacitación de cómo utilizar el Opticam. Todo depende prácticamente de dónde estén, ¿no? Dónde esté su localización. Si tenemos regularmente, mis homólogos están en diferentes partes de toda Latinoamérica, entonces podemos ahí ponernos de acuerdo con ustedes para darles esa capacitación de óptica. Perfecto. Excelente presentación, muchos mensajes de excelente presentación No, gracias, gracias. y les vamos a compartir esta sesión para que la puedan volver a consultar. Muy pronto igual se va a subir a la página de Panduit en la sección de eventos y ahí la van a poder compartir.
Vamos con la siguiente pregunta. Buen día, en Costa Rica, ¿con cuál distribuidor me puedo poner en contacto para adquirir la Opticam 2? Mira, la verdad, yo no trabajo con Costa Rica, pero si gustas ahorita veo tus datos. Tengo a mi compañero Vicente que está en Costa Rica y él me diga los distribuidores que están trabajando ahí con ustedes. Y sin problema nos ponemos en contacto contigo para que puedas eh, adquirir el Opticam 2. Aquí Muchas lo pongo gracias. como pendiente. Sí, sí, nos pueden pasar su correo y para mandarle toda la información. ¿Existe algún mecanismo electromecánico para alejar las plagas, véase ratas? Pues no hay como tal un mecanismo, simplemente lo que hemos hecho actualmente es tener los cables blindados. El cable blindado, yo tengo entendido que tiene un pequeño como picor para este tipo de roedores. Les encanta estar mordiendo la fibra, entonces cuando empiezan a morder, ese picor es muy similar, yo lo siento como si fuera picante y hace que el roedor deje de morder y lo ahuyenta. Y obviamente no podemos, como les había dicho, no podemos eliminar algún roedor porque nos metemos directamente en problemas con protección animal, aunque sean roedores de ese tipo, nos metemos con problemas con ese tipo de protección animal. Solamente lo que vamos a hacer es ahuyentarlos y que dejen de corroer el cable. Muchas gracias. Vamos con la que sigue. ¿Hay alguna forma de calibrar el Opticam? Sí, sí, sí hay forma de calibrarlo. Regularmente, ustedes cuando tengan el Optican tiene un puerto tipo USB mini, me parece. Este puerto ustedes lo conectan, van a bajar el software de actualización de firmwares, lo bajan, esa parte de firmwares. En caso que es una calibración mucho más puntual, lo pueden mandar directamente con su distribuidor local y el distribuidor local nos lo manda a nosotros lo calibramos y se lo mandamos. Simplemente nosotros no recomendamos que estén calibrando, no sé, a cierto tiempo como un certificador, sino simplemente ya cuando empiecen a notar alguna falla importante, sabes que ya no me está haciendo ningún tipo de conector, nos lo mandan, nosotros lo calibramos, se lo regresamos totalmente calibrado. Perfecto. Vamos a ver si hay otra. Eh, Gracias. Deseo adquirir la Opticam y recibir capacitación. Ah, es de John Sin Ramírez. problema. Ahorita lo anotamos para que te podamos hacer llegar. Por favor, pueden poner el link a la promoción de Opticam. Acabamos de mandar una liga igual de promociones para que las puedan consultar. Así Eh, es. Vamos a ver, si hay un mecanismo que usábamos muchos años atrás en registros. Le colocábamos cinta aislante con aluminio por fuera y el aluminio ayudaba a los roedores. No, Eh, son técnicas, realmente que se hacen en algunos lados, algunos hasta le ponían este tipo de grasa, algo así. Realmente son mecanismos que tenemos, pero lo más recomendable es colocar un cable blindado. Perfecto, vamos a ver si hay otra. ¿Alguna de sus fibra óptica tienen autorización de la PEM? Ok, el laboratorio de pruebas de equipo y materiales, me parece que la Comisión Federal, sí, sí, sí los tenemos. Ujú. Perfecto, vamos a ver, tenemos otra. Esta presentación es muy instructiva y educativa. ¿Podrán compartirla? Claro que sí. Claro, Eh, Son partners de Panduit en México. Muchas gracias por conectarse. Sí, se les va a llegar esta presentación. Se va a subir a la página de Panduit para que la puedan volver a consultar. Y no sé si también quieras compartir tu correo, Alan, por si tienen alguna duda y quieren escribirte. claro que sí, mi correo es raulalan.prieto@panduit.com. Cualquier cosa en verdad que necesiten, estamos aquí nosotros para servirles. Y muchísimas gracias por su tiempo y estar con nosotros en esta sesión. Y estamos para servirles. Pues creo que sería todo de nuestra parte. Muchísimas, muchísimas gracias, Alan, de verdad. Hay muchos comentarios muy positivos de tu presentación. Creo que les ha quedado muy claro este tema. Y gracias por conectarse. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.